Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming. Thank you for joining to your English class for today. The best way to begin in the class is reading the versicle and learning something about values from the Bible. Or maybe we No can quieren, do no quieren nada. this to our life. Well, let's see. Here we go to Matthew 6:4. That is the versicle for this week. Matthew 6:4. So that you're given maybe in secret, and your Father who sees what is done in secret will reward you. Well, this is according to the Vivian Standard Bible. The value for this week is given in secret. Given in secret. Okay, well, for today, please go with me to Bible Hub. Bible Hub is a nice website in where you can find the old versions in English from the Bible. It's easy to use. You can search in this part, you can search the book of the Bible. Well, in this case is Matthew, is the first of the gospel. And we select Matthew and you can go to the different chapters. In this case, we are now in chapter 6. And then you can select the versicle. And you're going to find all the versions. There are many translations for the Bible in English. I think there is more translation in English from the Bible than to a Spanish version. But well, and we're going to make a comparison for learning English according to this translation. Remember, the Bible is the book that has more translation or version to the for every language in the world. There is not another book that is translated to many languages like the Bible. Well, if we read New American Version, the New International Version, pardon, New International Version is in this case is so that you're given maybe in secret, then your Father who sees what is done in secret will reward you. Is the same, is similar to the Vivian Standard. There is no difference. We're going to say, well, this version is the same Vivian Standard Bible. But if we go to the New Living Translation, that is this one, New Living Translation, we're going to find some big difference. And it's at the beginning. For example, give your gift in private. Give your gift in private. And then say, and your Father who sees everything will reward you. Okay, if we make a translation for Spanish for this version, is like to say in something, da tus dádivas en privado. En este caso sabemos que gift son regalos, pero como el contexto del versículo es given to the needy, darle al necesitado, aquí conviene más utilizar la traducción de gift como una dádiva, algo que se da a alguien, como un regalo. Entonces, da tus dádivas en privado. No habla del término o la palabra que hemos visto para esta semana que es secret. No está acá. Es una forma diferente de plantear esta traducción. Luego dice, and your Father who sees everything will reward you. Ya no nos dice eso de que tu Padre que te ve en los secretos, sino que nos dice, and your Father, tu Padre que lo mira todo, te recompensará. Luego, we have something else. English Standard Version is similar to the Vivian. Este versículo es bien parecido en muchas versiones. En la New International, en la nueva versión internacional, en la Biblia Veriana también es muy parecida. Y luego quizás nos vamos a ir acá a las King James. King James Bible. King James Bible se conoce en español como la Biblia Rey Jorge. Es una Biblia que la patrocinó el rey James. En español se le conoce como Jorge.
de Inglaterra. Él mandó a hacer esta traducción. Entonces, cuando vemos que hay dos, está la King James, que es como la antigua, por así decirlo, y la New King James, que es la más reciente, o con un inglés más actualizado. La King James, esta que está aquí, es una Biblia de difícil lectura. Es de difícil lectura debido a que utiliza lo que se conoce como Early Modern English o inglés temprano moderno. El Early Modern English fue utilizado, digamos, entre el siglo XIV y el siglo XV, para que tengamos una idea. Sí, ya era moderno, pero todavía se usaban algunas cosas que actualmente ya no se usan. Por ejemplo, lo primero es el artículo THE. Todos sabemos el da o el di que podemos utilizar. En aquel entonces se escribía con una Y y no con la I que estamos acostumbrados a verlos actualmente. También sabemos, por ejemplo, que la conjugación para terceras personas del verbo sí es esta que está acá, these. La gramática actualizada del inglés nos dice que le agregamos una S a las terceras personas. Como aquí se habla del Padre Celestial, por eso dice who sees. Pero si notan en esta, dice which seeth, con una TH. En ese tiempo, para el inglés temprano moderno o Early Modern English, las reglas de conjugación de terceras personas decían que se le tenía que agregar una TH al verbo. Entonces, ha cambiado porque actualmente nosotros ya estamos en el inglés que se conoce como postmoderno, postmodern English. Entonces, dentro de este postmodern English, la regla que nos llegó es esta, agregar la S a las terceras personas. Ahora, la King James habla de alms. That time alms. Alms es la palabra para decir limosna. Así como lo dice la Reina Valera en español, cuando des limosna, habla de dar limosna. Cuando des limosna, hazlo en secreto. Entonces, eso es alms. Es el término alms que se estaría utilizando, digamos, en este caso, en esta versión. La versión más reciente, la New King James, dice that your charitable deed. Deed son obras. Y charitable, pues de caridad. Podemos traducir esto. Que tus obras de caridad may be in secret, sean en lo secreto. And your Father who sees in secret will himself reward you openly. Eso tiene una parte diferente, porque es como, bueno, y tu padre que te ve en lo secreto, él te recompensará. Openly sería, podríamos traducirlo aquí como, significa abiertamente, sería la primera traducción del vocablo, pero quizás aquí convendría más, si se está hablando de secret, traducirlo como públicamente. Bueno, y vamos a terminar esta noche con la reflexión leyendo las New American Standard Bible. De estas tenemos tres versiones. La primera es como la más reciente. Ya de ahí está la New American Standard Bible de 1995 y la New American Standard Bible de 1977. Hay ligeros cambios. Vamos a irnos quizás a la más antigua primero. Vean que en la más antigua se usa alms, el mismo término que está en la King James, que decimos que esto sería lo que en español le decimos una limosna. Entonces, that your alms may be in secret, que tus limosnas sean en secreto. And your Father who sees in secret will repay you. Aquí es curioso que esta versión no utiliza lo que se usa en todas las demás, que es la palabra reward, que es dar una recompensa. Reward, dar una recompensa. Esa usa repay. O sea, habla más del vocablo, te lo devolverá, te hará la devolución de eso, algo así podríamos ver. Las otras, pues en la de 1995 nos dice that you're given, que tu dádiva. Así podríamos ver lo de given aquí, como dádiva. No es el verbo en sí, sino que al hecho de
o de dar algo, de estar dando algo, la dádiva, that you're given, que tu dádiva will be in secret, sea en secreto. And your father who sees what is done in secret will reward you. No sé si acá como se usa tercera persona sobre father, está con la F en capital letter porque se está hablando de God, del Padre Celestial, del Heavenly Father. La New American Standard usa el término charitable giving, como tu dádiva caritativa, que tu dádiva caritativa o tu caridad, podríamos decir, will be in secret, sea en secreto, and your father who sees what is done in secret will reward you. Esa cambia un poco, es la forma en la que se presenta eso, porque dice lo de what is done, lo que hace, tu padre que ve lo que se hace en lo secreto, te recompensará. Wow, ya yo no veo. Con eso terminamos la reflexión para este día. Y here we go to the next. Well, antes de ir a la clase, unos avisos. Recordando en primer lugar que para esta semana, for this Friday, tienen que haber leído la carta número 3 del libro de Struthey Letters. Es esa que está acá. La tarea consiste en leer, solo son 2 páginas, ¿verdad? Esta y la otra. Leer la carta y sacar un listado de palabras que son desconocidas para usted. Entonces, cualquier palabra que sea nueva, que usted no la haya escuchado antes o no la haya leído antes y por ende no sabe qué significa, tiene que sacarla aparte. Lo puede hacer en el cuaderno, lo puede hacer en un papel, lo puede hacer en la computer, on your cell phone, donde sea. Lo importante es que lo haga. Eso va a servir para nutrir su vocabulario. De hecho, yo les digo, este libro, el libro he tenido la oportunidad previamente de leerlo en Spanish. Por eso les compartí la versión en español. Y ahora que lo estamos leyendo en English, pues hay muchos términos que yo mismo digo, bueno, esto no sé qué es. Hay muchas palabras interesantes en este libro que da mucho para ir aprendiendo. Entonces, ese es el propósito de leer una literatura como esta. Ponernos un reto ante un texto que nos va a obligar, ¿verdad? Porque para entenderlo nos va a obligar a buscar significados. Entonces, recuerden que no es lo mismo. Dentro de las estrategias didácticas que los docentes disponemos, no es lo mismo, decimos nosotros con una frase muy popular, miren, ¿qué prefiere el estudiante? ¿Que le demos el pescado ya preparado o prefiere que le enseñemos a pescarlo? Y eso se aplica al ámbito educativo en términos de que, ¿qué prefiere usted? ¿Prefiere que yo le dé en la boca los significados y le diga, mire, esto es esto, esto es lo otro y esto es lo otro? ¿O prefiere irlos a buscar usted y aprender? La segunda situación fomenta lo que vendría siendo la parte autodidacta en cada uno de nosotros, que es muy importante. Siempre es bueno tener la guía de un maestro, un instructor o un docente, pero si fortalecemos la parte autodidacta entre nosotros, eso nos va a permitir a acostumbrarnos a que si algo nos llama la atención, algo nos dice, ¿y esto qué es? Yo no sé qué es esto. Nosotros mismos vayamos a aprender qué significa. Entonces, hay que leerlo, hay que sacar el vocabulario y en segunda instancia, usted tiene que escoger cuál es su frase favorita. Una expresión, una oración, un texto de libro que a usted le impactó o que le hizo pensar o reflexionar mucho. Yo normalmente en esas cartas encuentro cuando menos unas 5 frases, no más, quizás más, pero cuando menos encontraré como mi top 5, mis 5 frases favoritas de cada carta. A usted le estoy pidiendo ahorita que escoja nada más una, just one, solo una, y que la presente o nos diga cuál es en la clase del próximo Friday. Entonces, para este viernes ya tendríamos que haber leído la carta, sacado nuestro vocabulario y en tercer lugar, tener lo que vendría siendo una favorite sentences o una favorite phrase about the Struthey Letters. Ok, that's all. Bueno, cerrando ahí,
Vamos ahora a lo que es famous people readings. Vamos a continuar con la lectura, ¿verdad? De lo que son las famous o los famous people. Well, we have here, in this case, this person is a very important person for American people. Okay, well, I need your participation for tonight. I need one volunteer to make a reading for today. Bien, me dicen quién quiere ayudarnos con la lectura de estos primeros datos. Tell me. Alguien que quiera leerlos para nosotros. Who wanna practice? ¿Quién quiere practicar? Hello, I need one brave student for reading. ¿Quién se anima? Adelante. ¿Alguien valiente que quiera leernos esta parte de acá del texto? Yo. Okay. Johanna también, ¿verdad? Bueno, a Johanna le voy a dar el siguiente. Comencemos con Carolina. Carolina, léanos este primer texto que está acá. Okay. Name Barack Obama, date of birth 4 August 1961. Honolulu, Hawaii, USA. Your name Barack Hussein Obama II. Nickname Barry Obama Rock, the one, no drama Obama. Hey, 61, 185. Ok, wow, Carolina, algunas correcciones en la pronunciación. Recuérdense que el propósito de ponerlos a leer ahorita es escucharlos. Y yo les escucho y vamos a ir retroalimentando algunas cosas que debemos de improve, de mejorar en la pronunciación. En primer caso, y eso va para todos los demás, es decir, a veces uno es el que se animó, ¿verdad? Pero se equivocó en una palabra o no la gesticuló bien, el resto posiblemente puede tener la misma falla. Entonces, la primera es esta, miren, es esta. Recuérdense que aquí tenemos la unión de una I con una R. Todas las palabras que llevan I y R son palabras especiales. Y el sonido es ur. Entonces, esta debe ser bird, como birthday. No debemos decirlo como una I, ¿ya? Porque si decimos bird, estamos mal, porque esta no es una I. Esto suena a ur. Para aclararlo, vamos a ir a dictionary.com. Esta herramienta, this is a great tool for you for knowing how to make the correct pronunciation for some word. Bueno, curiosamente, esta es una palabra o forma parte de una palabra compuesta que la usamos mucho. Pero veamos primero solo la palabra. Ahí aparece como date of, fecha de nacimiento, diríamos esto así. Pero vean acá. Hay dos sistemas fonéticos que suele presentarnos dictionary.com. El primero que está aquí es el que se conoce como phonetic respelling. El phonetic respelling utiliza las letras de nuestro alfabeto normal, del ABC, para representar los sonidos del inglés. Entonces, vean que acá esta I, miren, está representada con una U, porque el sonido le pega como que fuera una U. Por eso diríamos acá como board, pero no es una U así U, es un sonido muy diferente. Por eso es que es ideal mejor ver el International Phonetic Alphabet o el alfabeto fonético internacional, que es el IPA. Con solo darle un clic aquí, cambiamos el sistema y pasamos al International Phonetic Alphabet. En este caso, pay attention for this. Aquí la clave es que estas palabras tienen siempre una I y una R. O sea, son palabras que tienen IR, que no está la IR al final, ojo, no está al final, sino que está como en medio.
Está como en medio. Entonces, nótese el fonema que debemos de utilizar. Miren cuál es. Es este. Parece, lo vamos a hacer un poquito más grande para que lo apreciemos mejor. You can say, I think is number 3. Para cualquiera podríamos decir que pareciera un número 3. Parece un número 3 si lo vemos así. Parece un number 3, pero no es un number 3. Es un sonido que se mezcla con la R y que aparece en palabras donde hay I, R, y que la I, R está en medio. Entonces el sonido es or, bird, bird, bird. En este caso, por eso decimos birthday, happy birthday. Normalmente, si nosotros decimos como birthday, si hacemos I, estamos mal. De ahí estaríamos mal con la pronunciación de esas palabras. Una palabra similar a esta, para recordar el patrón, digamos, de sonido, es, por ejemplo, para referirnos a una chica. Cuando decimos chica, no decimos girl, porque si usted dice girl, ya está mal. Es girl. Es a girl, es una niña, es una chica. Miren, girl. Es el mismo sonido. Y, girl. Y claro, como si lo vemos en birthday, es una palabra compuesta. Birthday, birthday, happy birthday, happy birthday. Entonces, este es uno de los errores más comunes al momento de pronunciar palabras que tienen esta composición de la IR. Otra palabra, si queremos ver el patrón, es para decir una ave, un pájaro. Entonces, lleva el mismo patrón de sonido. IR, en medio. Recuerden que esto siempre aplica cuando la IR está en medio de las palabras. Entonces, miren, bird. No es bird, es bird, bird. Bueno, entonces, eso sería, digamos, ahí con esa palabra, ¿verdad? Ya de allí, Carolina, esto, ¿verdad? Quizás recordar la pronunciación de los números ordinales. Por lo menos de los números ordinales, los 3 primeros son los importantes a siempre recordar, porque son los que suenan diferente al resto de los demás. Entonces, para decir primero, y miren qué curioso, para decir primero, y voy a ir acá, porque es lo que acabamos de estar hablando. Cuando vamos distinguiendo los patterns, los patrones, se nos va a hacer más fácil pronunciar las palabras. Entonces, para decir primero en inglés, miren, es otra palabra de lo mismo que acabamos de estar hablando. Palabras que tienen IR al principio, en medio, digamos, normalmente suele ser en la primera sílaba, digamos, pero no está al final, está al principio. Miren, este es el mismo sonido. First. No es first, porque si dice first, está haciendo I, y el sonido no es I, es first. First. Entonces, eso es primero, pero aquí lo que está es second. Second. Estos 3 serían, digamos, la base de las numeraciones ordinales. First, second, and third. Third, tercero. Ya de allí, del 4 en adelante, pues van con otros sonidos, ¿verdad? Son muy parecidos a los números cardinales, pero los primeros 3 son los más importantes a recordar siempre en el inglés. First, second, and third. First, second, and third. Y claro, el tercero también es de estas que llevan IR en medio. Entonces, miren cuántas palabras nos han salido ahorita con lo que vendría siendo el fonema de la IR en medio de las palabras. Recuerden que siempre es or. Parece una U, pero no es UR, es or, unido a la R. Este fonema siempre se distingue por la I unida a la E. Bueno, well, something else. Quizás esto sí sería de destacar porque tiene que ver con las heights, para dar las estaturas. Cuando veamos estos datos, este que está acá, la primera comilla,
que aparece arriba o la comilla simple es para decir lo siguiente. Voy a poner acá quizás como la lectura de esto para que la comprendamos. Vale, six. Sabemos que es el 6 el que está ahí. Eso es lo que debemos de leer, six. Y luego la comilla que está ahí nos indica en inglés los feet. Son pies. Feet. 6 feet. Recordemos que la medida, por eso está al otro lado los meters, aparecen como metros, porque el sistema inglés utiliza otras unidades diferentes a la unidad del sistema internacional de medidas. Entonces, cuando veamos medidas de este tipo, cuando vean la primer comilla, es 6 feet. 6 feet. 6 pies. Eso sería eso que estamos leyendo. Y luego está las dos comillas. Esos son inches. En este caso serían one, porque es una, 1 inches. Esas son las pulgadas, inches. Aquí a nuestro país nos vienen muchas cosas de ferreterías, cosas de medidas, y suelen siempre aparecer así, de esa manera. La altura, ellos suelen medirla en pies y las fracciones de pies son pulgadas. Entonces, siempre que vean un número y las dos comillas arriba, ¿verdad? Eso vendría siendo inches, son pulgadas. Lo que nos vendan y lleva ese número arriba, inches, pulgadas. Esa es, digamos, la altura, el height. Nos la ponen a la par para saber cuánto es para los que usamos el sistema métrico. 185 meters. 185 meters. Recuerden que se lee así como 185, porque si lo leemos de otra manera podríamos confundirlo, ¿verdad? Es 1, el punto no se suele mencionar. Solo 185 meters. 1,85 metros. Algo así vendría siendo la forma de pronunciar. Okay, and here we have nicknames. It's interesting that. Decíamos ayer que estos son los datos que ustedes van a presentar de su famoso. Esos son información que debe de incluir. En primer lugar, el nombre. Debe de incluir el date of birth. Dónde nació, la ciudad, el año, la fecha. Es importante conocer eso. Y aquí se incluye como birth name. ¿Cuál es la diferencia entre el name y el birth name? Bueno, el birth name es como lo que decíamos ayer, el full name. Es el nombre completo. En el caso de él, como el padre, ya vamos a leer, el padre se llamaba igual, por eso es second. Por eso le pusieron segundo, porque el padre, el first. Ahora, decíamos que también hay que incluir los nombres por los que la persona es conocido. En este caso son nicknames. Barack Obama le pusieron Barry. Ese es uno de los nicknames. También se le conoció como Bama, simplemente, quitando la O a Obama. Bama. Rock. No sé de dónde le pusieron Rock. The One. Pues este es un poquito subidito de tono, porque The One se suele utilizar para referirse a Dios. Bueno, se los voy a comprobar. Creo que no vimos esa versión, me la salté. Pero aquí, miren, la Berean Literal Bible dice, and your father, the one. Eso de the one es muy usado para referirse a Dios. Entonces, que le hayan puesto aquí a Obama esto, pues como que es alguna referencia a eso. Recordemos que he was very, very important. A él lo vieron casi como un salvador, ¿verdad? De los United States cuando llegó a la presidencia, puesto que había una gran crisis financiera en ese tiempo. Y creo que el funny, el más gracioso es ese No Drama Obama. No Drama Obama. Por el juego de la rima, ¿verdad? The Drama Obama. No Drama Obama. Okay, well, but here we have something else. Vamos a hacer el reading de este otro párrafo. Aquí me iba a participar Joana Salazar. Come on, Joana.
Barack Obama was born to a white American mother and Dunham and a black Kenyan father. Barack Obama Sr. who were both young college students at the University of Hawaii when his father left for Harvard. She and Barack stayed behind and his father ultimately returned alone to Kenya, where we where he worked as a government economist. Barack's mother remarried an Indonesian oil manager and moved to Jakarta when Barack was 6. Okay, thank you, Johanna. Well, bueno, unas tres palabritas en su caso, Johanna, to make a correction. Bueno, creo que esa se dio cuenta que quizás no recordaba la pronunciación, ¿verdad? Pero es behind. Behind es el I, behind. Luego aquí debemos tener cuidado porque encontramos muchas palabras con ed. Como esta viene siendo como una reseña, ¿verdad?, de la vida de él, se nos comienza a presentar mucho lo que sería past simple tense. Podemos identificar inmediatamente aquí el uso de past simple. En primer lugar, was. Luego encontramos were for past simple tense. And then left, past simple, in this case, left is like to leave, but in the past tense. And here we have stayed, ed, stayed, and returned, one more. And con esta tuvimos problemita. Recordemos que dentro de las pronunciaciones de las palabras que terminan con ed, vamos a ponerlo así como It's ed. work. Ah, correcto. Ya se recordó de la regla, ¿verdad? Entonces, tiene el Yes. relacionado con T. Entonces, debemos recordar que lo que termina en id tiene tres posibles sonidos. El sonido como id, así, es uno. Luego tenemos el sonido que va a ser como D y el sonido que va a ser como chi. Entonces, el sonido id es el que nos da la regla general de la pronunciation, que nos dice que si en la ed antes, recuerden que aquí hay que fijarse en lo que está aquí. Voy a poner aquí, ¿qué es lo que está acá? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que está antes del ed en el verbo o en la palabra que termina ed? Y decimos, bueno, si es una T o una D, si hay una T o una D, entonces es la pronunciación id. Recordar que lo más frecuente para recordar esta regla es el verbo want y el verbo need. Los verbos a referencias. Want termina en T, por lo tanto, si le agregamos ed, lo pronunciamos con id. Wanted, wanted. Y need termina en D, por lo tanto, si le agregamos ed, es needed. Aunque recordemos que estos tienen unas excepciones en donde se puede cambiar este sonido por el schwa. Y por eso vamos a encontrar a personas diciéndonos como wanted, wanted, pero no es wanted, no es así. Tampoco es needed, no suena a D. Es con el schwa. Y la regla nos dice que es ed. Y luego viene el sonido D y el sonido T. ¿A qué pertenece esto? Bueno, es cuando tenemos una voiced consonant o una unvoiced consonant.
si en el verbo antes del ed tenemos una voice, es decir, una consonante con voz, es una consonante vibrante. Aquellas en donde nuestras cuerdas vocales vibran y producen un sonido así, como la M, la N. MN son consonantes vibrantes. Pero hay otras que son unvoiced. De hecho, esta, la D, es voiced. Por eso es que son los sonidos básicos. De esos dos se desprende toda la regla. Si usted recuerda que esos son los sonidos que corresponden, la D, sonido como la da, de la D, es un sonido vibrante, y sonidos como la t, para la T es un sonido sin vibración. De ahí recordamos. Entonces, en este caso en el que tuvimos problemita, pues la K, está fallando este mouse, la K pertenece a este bloque. Por lo tanto, es worked para el pasado. Bueno, y allí pues siguen otras cosas más, pero lo demás estaría bien. Well, hay una palabra que siempre da dificultad de pronunciar, y es este, que es un adverbio. De hecho, se usa acá como, recuerden que todos los que terminan en eso de li, en li, algo así, siempre tienen la forma de un adverb. Entonces, esta palabra, por lo general, la mayoría de veces creo que la pronunciamos mal. Para saber la pronunciación, venimos a dictionary.com, y como es una palabra poco frecuente, no es muy usada, podrán ver ustedes que no nos da incluso el cambio entre un sistema y otro. De un solo nos las manda en el sistema general, que es IPA. Quiero que noten que esta comienza con el owl. Owl. O. Eso es lo primero. Y miren, la I, la A, la E y esta Y, todas van a tener un sonido de ¿qué? Un sonido de una short E. Un sonido I. Miren. Ultimately. Ultimately. Así debería ser. Luego ultimately. Ultimately. Entonces, si tenemos duda de pronunciar, siempre vayan a buscar la palabra a dictionary.com, y ahí vamos a resolver cómo es la correcta pronunciation. Well, time is over. Ya no nos da más el tiempo. Thank you for coming. Thank you for staying with me. That's going to be all for today, and I wait you on Thursday. Nos vemos hasta el día jueves. Goodbye. Take care. Goodbye, teacher. Goodbye. Thank you.